capítulo 19, verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Una vez más lo leemos, ¿sí? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Sí es cierto que en muchas oportunidades hemos usado este púlpito para hablar de las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Si yo tengo que hacer una recapitulación, al menos de este año 2017, hemos hablado de la doctrina de las Escrituras, hemos hablado de la doctrina de la gracia, de la salvación, hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, hemos hablado de todo cuanto tema haya tenido que ver con nuestra confesión de fe. Pero permítame en esta mañana hablarle de algo que urge a la iglesia y que nos debería tener despiertos, nos debería tener latentes, nos debería tener advertidos en el día a día. Y es el texto en el que los ángeles le hablan a Lot, un hijo de Dios en una tierra extranjera, alguien que está bajo una promesa y un pacto, y los ángeles le dicen en forma decisiva, determinada, imperativa: escapa por tu vida. Dígale a alguien que esté cerca suyo, ahí al ladito: escapa por tu vida. Pero esto va más allá de una cuestión, de un sermón, de una homilía. Quiero decirle que esto es una palabra del Espíritu. Esto es una palabra que a usted lo debe despertar, lo debe disparar, lo debe apasionar. Déjeme decirle que a lo mejor usted vino con la intencionalidad de escuchar un mensaje, de escuchar una exposición bíblica, de irse con una enseñanza, pero mi intención en esta mañana es urgir en su vida, es darle un sentido de alarma, es darle un sentido de inminencia, es darle un sentido de que usted se despierte en esta mañana y comience a tomar a partir de hoy un nuevo rumbo, una nueva dirección, una nueva forma de pensar. Hermanos queridos, todos los días nos desayunamos con diferentes circunstancias que tienen trascendencia a nivel mundial. Me estoy refiriendo a atentados, me estoy refiriendo a caídas y a levantamientos de gobiernos, me estoy refiriendo a cataclismos naturales, me estoy refiriendo a derrumbamientos de sistemas, a levantamientos también de sistemas. Estoy hablando, hermanos queridos, que esta tierra y este sistema en el cual estamos viviendo no da para más. Las atrocidades de crímenes y de todo tipo de vejación y de atropello que vivimos como sociedad es de una manera intolerante. Pero nada de lo que podamos vivir nosotros hoy no estaba contemplado en la Escritura. El ser humano es tan predecible que es repetitivo en las conductas, no inventa nada nuevo. Es porque el pecado es así. Hermanos queridos, aun cuando el hombre haya evolucionado en un montón de aspectos, ciencia, comunicación, distancia y cuantas otras cosas, el ser humano sigue bajo su naturaleza de depravación, bajo su naturaleza de egoísmo y de engaño. Quiero decirles que aun cuando ha evolucionado el mundo, las culturas han evolucionado y cuantas otras cosas más, nosotros seguimos repitiendo los mismos patrones de conducta. El contexto se refiere a Sodoma y Gomorra, una llanura y una ciudad sumida en la depravación de la inmoralidad. Específicamente,
Era una tierra próspera, era una tierra y una llanura bendecida. Dice que cuando tuvieron que elegir entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, a Lot le tocó primero elegir dónde quería ir a llevar todas sus pasturas y todos sus ganados, y él eligió Sodoma y Gomorra, pero no lo eligió bajo una intencionalidad de pecado, sino bajo una intencionalidad de fertilidad. Pero resulta ser que lo que fue fértil para su vida y para sus ganados y para su economía, resultó ser una maldición para su integridad como ser humano y para su moral ante Dios. Dice el contexto, todo el capítulo 19, que había hombres que querían practicar conductas de inmoralidad sexual con los ángeles que fueron enviados a la tierra donde estaba Lot. Algo terrible. Bajaron ángeles y se conformaron en forma de hombres. Bueno, eso es un atributo muy puntual de parte de Dios dado a estos hombres que vinieron a anunciar los caminos de Dios. Y ahí está Lot, tratando de detener la corrupción. Ahí está Lot, como cualquiera de nosotros, tratando de no ser parte del sistema. Segunda de Pedro dice que Lot todos los días afligía su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de los hombres de esa ciudad. Así como usted se escandaliza de lo que ocurre en su entorno, se escandaliza de lo que escucha, de lo que ve, mientras uno va a la casa del Señor, mientras uno transformado y regenerado por el Evangelio trata de convivir con esta sociedad depravada, tratando de llevar una vida santa, una vida honesta, una vida que camina en la verdad. Hay a nuestro alrededor todo un entorno que constantemente quiere socavar nuestros valores y apartarnos de la fe. ¿Hay alguien ahí? La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que los hijos de Dios nada tenemos que ver con las cosas que pasan en nuestro entorno. Pero es terrible la presión que ejerce la cultura, aún dentro del pueblo de Dios. Es terrible la presión que ejercen los medios de comunicación, los valores tergiversados. En estas semanas creo que unos chicos fueron a buscar, fueron a buscar un lugar para casarse, fecha y todo lo que eso representa, un lugar donde realizar su ceremonia, su boda, su fiesta, y le dijeron, ¿todavía se casan? ¿Están seguros que se van a casar? Fíjese hasta qué punto la sociedad mira que somos raros. Decía el de lado, somos raros. Y nosotros nunca deberíamos perder esos valores, porque la reserva moral no está en el Parlamento, la reserva moral no está en nuestros representantes políticos, la reserva moral está en la iglesia del Señor Jesucristo, el que dijo, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. ¿Estoy hablando a usted? Y aquí aparecen los ángeles y le dicen a Lot en el versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Y este es el título y el primer punto de mi mensaje, escapa por tu vida. No te dejes caer bajo las redes y la maraña de este mundo y de este sistema. Yo sé que estás conviviendo a diario con gente, incluso hasta con familia, incluso hasta en el trabajo, incluso hasta las emociones se te ligan, incluso tenés que convivir y tener lazos estrechos muchas veces, aún en lo emocional, pero yo te lo digo en el espíritu y ojalá que esto golpee bien en lo profundo y en las fibras de tu corazón. Escapa por tu vida. Conserva tu consagración, guarda tu moral delante de Dios, trata de tener una conciencia limpia delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13 dice que el apóstol le tuvo que decir a los corintios, examinaos a vosotros mismos, examinaos si estás en la fe todavía. Es algo increíble, hermanos queridos, que se hace, hay veces tan imposible tratar de permanecer bajo las convicciones de uno.
Yo no sé usted, pero aquellos que queremos vivir piadosamente en el Señor sostenemos una batalla a diario contra la carne, contra el mundo y contra el diablo y las tinieblas. Si no te están ocurriendo estos tres frentes de batalla, es porque tu vida cristiana está cómoda, está tranquila, y te puedo llegar a decir y hacer un juicio de valores, si se quiere, que estás en graves problemas. Ryle, un poderoso teólogo del año 1800, dijo: el cristiano es alguien que tiene paz con su conciencia, pero guerra contra sus pasiones. ¿Estás peleando a diario con tu carne? ¿La estás sometiendo? ¿La estás subyugando? El apóstol Pablo decía: cada día muero. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. El cristiano es alguien que tiene que luchar contra la naturaleza. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos en una línea de batalla muy sensible. Por eso Efesios capítulo 6, Dios le ha dado al cristiano la armadura de Dios para que pueda pelear la buena batalla. Escapa por tu vida. Todos los días caen, y caen de las filas del evangelio cristianos. Y no sé para usted, pero a mí como pastor es escandaloso, es terrible, es bochornoso. Porque hay veces el testimonio que uno tiene que dar al mundo, dice: ay, sí, mira, aquel iba a la iglesia, o mira, aquel va a la iglesia. Y su conducta deja mucho que desear, estafas, adulterio, fornicación, mentira, engaño. El otro día alguien me dijo: che, me mandaste un cristiano a que trabaje en la fábrica mía. ¿Sabes qué hace el tipo? Me llega tarde todos los días. Me miente que el tren anda mal, mientras que todos los compañeros llegan a horario, y él llega tarde y dice: y no anduvo el tren. Mentira. En los horarios de trabajo se va a leer la Biblia al baño, y la persona es inconversa y me dice: che, ¿por qué no leen la Biblia en la casa y vienen acá a laburar? Le digo: mira, te pido 1000 disculpas, no te mando más a nadie. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué cartelera de trabajo? Escapa por tu vida, no te enriedes. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot. Pero en el mismo versículo le dice: no mires tras ti. No mires detrás tuyo. Escapa. Andate a la línea de llegada. Enfócate al propósito de Dios. Enfócate a donde Dios dijo que te enfoques. Andá detrás del galardón. Andá detrás de la promesa. Andá detrás del premio. No mires atrás. Dígale a alguien: no mires atrás. Deja el pasado. Isaías decía: no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Hermanos queridos, no podemos mirar atrás. El que cayó, tratemos de levantarlo, pero si no se quiere levantar, nosotros tenemos que seguir por aquel que nos llamó, que es fiel y verdadero. No mirar atrás significa extendernos hacia lo que está delante, porque si miramos atrás, posiblemente los recuerdos, posiblemente la vieja vida quiera hacernos retroceder, posiblemente la vieja vida nos quiera una y otra vez volver a la senda esa antigua, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante. No pares en toda esta llanura, dice el verso 17, escapa al monte. Y déjeme usar una alegoría con lo que el ángel está diciendo a Lot. Escapa al monte, ya que en los montes, a lo largo de toda la Escritura,
se solemnizan los actos divinos. El arca fue puesto en el monte Ararat una vez que pasó el diluvio. Abraham lo llamó Dios a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Dios lo llamó a Moisés a que reciba las tablas de la ley en el monte Sinaí. Elías convocó al pueblo en el monte Carmelo. Y puedo seguir hablando de todos los montes a lo largo de la Escritura, y todos los montes tienen una relación directa con Dios. El monte Calvario, el monte Gólgota, el monte de los Olivos donde Jesús asiduamente iba a orar, el monte de la Transfiguración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el ángel está diciendo a Lot, escapa al monte, le está diciendo, escapa al lugar de la intimidad con Dios, escapa al lugar en donde te vas a encontrar con Dios, en donde Dios se te revelará, en donde Dios te hablará su palabra, en donde podrás estar en el cuarto de oración, en el donde podrás ver lo que Dios te prometió. Venid y subamos al monte de Jehová, decía Isaías, a la casa de nuestro Dios, porque en Jerusalén se nos enseñará la ley y de su monte vendrán nuestros caminos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Escapa al monte, porque si hay una manera de no mirar atrás, si hay una manera de escapar por tu vida de este mundo, de este sistema y de todo aquello que nos quiere hacer partícipe, es únicamente cuando estamos en comunión con Dios. No te estoy diciendo que te enajenes de la realidad. No te estoy diciendo que seas evasivo a los problemas. No estoy diciendo que te metas en un convento, ni que te vuelvas ahora un faquir, un fanático, un místico. Te estoy diciendo que en la intimidad con Dios, en la relación con Dios, en ese tiempo de oración que apartás, en donde se fusiona tu espíritu y el espíritu de Dios, y sos uno con Él. Y cuando bajás del monte, bajás transfigurado y victorioso para enfrentar la vida. El versículo 15 dice que Dios envió a estos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, pero como había un justo, que era Lot con su familia, los ángeles fueron a rescatar a los justos, porque Dios no va a permitir que perezcas en el castigo de la ciudad. Dios no va a permitir que perezcas en el castigo de este mundo. Entonces dice el verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Y casualmente, cuando el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, usted va a ver que hay 7 iglesias en Asia: Éfeso, Filadelfia, Tiatira, Esmirna, la Odisea. Hay 7 iglesias en total. Y el apóstol está viendo en visión lo que el ángel le menciona. Dice, y dice el ángel a la iglesia de tal, y dice el ángel a la iglesia de tal. Y el ángel es el mensajero. Y hoy el mensajero es la palabra de Dios en boca de los predicadores. Quiere decir que hoy el ángel que te habla te está dando prisa y te está diciendo que hay un juicio inminente sobre el mundo, que hay un juicio inminente sobre la sociedad y que hay algo que te está sacando y te está revelando la voluntad de Dios y que te está llevando a la salvación. Ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. No dejes que tu familia caiga bajo juicio mientras vos estás en la iglesia. No dejes que tu esposa, tus hijos, tu familia, tus afectos, tu entorno se queden bajo la destrucción del pecado, ya que la paga del pecado es... Te estoy predicando el evangelio en miniatura. Te estoy haciendo reflexionar que salgas un poco de esta maraña y de este sistema que muchas veces nos seduce, nos encandila y nos hace olvidar de los principios que Dios nos estableció en la palabra. Cuando la iglesia vuelva a ser lo que fue en su comienzo, ahí será una iglesia relevante para la sociedad, una iglesia que camina en poder, una iglesia que predica la salvación a los perdidos. Verso 12,
Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes alguno más aquí? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. No podemos pensar en este texto en forma literal, porque ¿dónde vamos a ir a vivir? No podemos pensar esto en forma literal como le ocurrió a Lot. Tenían que salir del lugar físico, geográfico, es cierto. Hoy nosotros no podemos tomarlo de esa forma, pero para aplicarlo a nuestra vida espiritual, tenemos que advertir, diga conmigo, tenemos que advertir. Nosotros que estamos aquí y a nosotros que se nos ha revelado la palabra, tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que predicarles, tenemos que decirles con toda la verdad de Dios lo que Dios ya estableció para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Tenemos que advertirle con toda la palabra de Dios que hay un día donde Dios juzgará al mundo y a sus pecados. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos: Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Es tan inminente este mensaje que a veces lo tomamos a la ligera, que a veces hasta nos damos el lujo de jugar a la religión. Vamos a la iglesia, bueno, vamos a cantar a la iglesia, vamos a ver qué bendición se nos va a dar hoy, vamos a orar por un enfermo, vamos a esto o lo otro. Hermanos queridos, el Evangelio es mucho más que eso. Es salvación para los que están perdidos. Deberíamos correr a la iglesia, quizá no a cantar, sino a llorar por cómo está el mundo y la sociedad, y que Dios tenga piedad. ¿Hay alguien ahí? Te pregunto, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas. Aunque te tilden de cargoso, de fanático, pero no saques tu consejo, tu exhortación, aunque no le gusten lo que te diga, lo que le digas. Con mi esposa estos últimos días hemos tenido confrontación hasta con la familia. Por la familia querer imponernos cuestiones que no van de acuerdo a nuestra fe y a nuestras convicciones y a nuestros principios. Por ellos pretender que nosotros adoptemos formas de vida que no van de acuerdo a nuestras convicciones. ¿Qué hacemos ahí? ¿Negociamos? No. ¿Hay alguien más aquí?, le dijo el ángel. Sácalo, predicale, decile lo que viene, decile que es inminente el juicio de Dios sobre el pecado, decile que es inminente la venida de Cristo sobre la tierra, decile que estamos viviendo en los últimos tiempos, que no hemos visto nada a lo que todavía vamos a ver. Cuando no tomamos la Biblia como un libro profético en función a lo escatológico, a los tiempos finales, estamos en un grave peligro, porque no es solamente la iglesia esto que podamos tener hoy aquí. Sí, claro que las bendiciones y las promesas de Dios son para los hijos y que vamos a vivir en Dios todo lo que Él nos prometió, nos reveló, pero estoy yendo más allá. Capítulo 2 de Hechos, por favor, acompáñeme. Hay un mandamiento de Jesús a la iglesia que Él dejó establecido en ese pequeño grupo de discípulos. Perdón, capítulo 1 y luego vamos al capítulo 2. Versículo 5, versículo 4. Y estando juntos, verso 4, perdón. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis
de mí. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos, no salgas de Jerusalén sin poder. De vuelta, no salgas de Jerusalén sin poder. De la órbita de la iglesia, entiéndase. Ahora, hay promesa. Diga conmigo, hay promesa. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Prometió casi 2000 años que Cristo iba a venir y Cristo vino. Y ahora han transcurrido 2000 años y dijo que Cristo volvería y Cristo volverá. Diga conmigo, hay promesa. Y dentro de esas dispensaciones hay promesas de todo tipo. Hay promesas de redención, hay promesas de salvación, hay promesas de paz, hay promesas de bendición, de sanidad y de cuánta promesa se quiera tratar la Biblia. Se dice que hay 1500 y tantas promesas alrededor de la Biblia que están a disposición de usted. Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Acá, en este texto, la promesa puntual es la investidura del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Ellos tenían que estar en Jerusalén, tenían que estar orando, buscando a Dios y esperando que el Padre traiga esa promesa. Ellos no sabían en su totalidad en qué consistía la promesa. Pero en el verso 6... Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino? El reino se refiere al ámbito político, judío, del momento. Restaurarás el reino, te devolverá el poder y ahí podrá haber un David como hubo en el Antiguo Testamento, alguien que salió en defensa del pueblo. Ellos estaban mirando el reino de Dios en una perspectiva netamente terrenal, mas Jesús le cambia la respuesta y le dice, no se trata de un poder terrenal, el que ustedes van a vivir, sobre el cual ustedes van a gravitar, sino que les dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El reino vendrá sobre la tierra en algún momento en que el Padre lo decida. Verso 8, pero si de poder se trata, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Diga conmigo, hay poder, hay promesa. Pero primero dijimos que hay promesa y después hay poder. Ahora, ellos esperaron la promesa, luego Jesús le añadió el poder. ¿Usted está bajo promesa ahora? ¿Cuántos tienen bajo promesa? ¿Cuántos están bajo promesa, perdón? Levante la mano fuerte, yo estoy bajo promesa. Yo tengo promesa de Dios. Estoy bajo esa promesa y esa promesa es la que nutre mi fe, es la que alimenta mi fe, es la que todos los días me da el impulso para levantarme, para vivir, la motivación, la pasión. Hermanos, si no hay promesa estamos con depresión. Algunos que no tienen promesa me parece acá. ¿Cuántos tienen promesa? Pero la promesa sin el poder es solamente esperanza. Y la esperanza puede llegar a venir ahora o puede llegar a venir. Esperanza, ¿sabe qué es? Esperar en paz. Y dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, ya que le dijo, no salgan de Jerusalén. No salgas de Jerusalén. Jerusalén era la órbita donde ellos vivían, donde estaban. Hoy, alegóricamente, la Jerusalén es la iglesia, el ámbito de la fe, la comunión de los hijos de Dios. Verso 2, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cercano a Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y los hermanos y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos.
¿Cómo perseveraban? Y en oración y ruego. Esa era la iglesia. Esa era la iglesia que estaba bajo la promesa y que Jesús les dijo que iban a recibir el poder. Pero el tema era no salir de Jerusalén hasta que eso se cumpliera. Y usted no debería salir de la órbita de la iglesia o de la cobertura de la iglesia. No debería moverse sin que se haya cumplido la promesa sobre su vida, sin que usted haya sido revestido de poder, porque entonces abortaría el plan, el propósito y el proyecto de Dios. Pero ahora sí, en el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día, porque había promesa, porque había poder, y cuando tenía que llegar ese día, vino bajo la unción, bajo la presencia y bajo el poder de Dios en toda su plenitud. Cuando llegó el día, porque el día llega. Decir a 2 o 3: el día llega. ¿Estás esperando ese día? Vamos a hacer la sumativa entonces. Había promesa, había poder, y ahora llegó el día. Y vino la promesa de Dios sobre ellos. Y cuando vino, no vino en función a las necesidades de ellos. No vino en función a las crisis de ellos. No vino en función a los problemas que tenían que resolver o no. Vino en función al propósito de Dios. El propósito de ellos era un poder terrenal. El poder de ellos era afianzarse humanamente. El poder de ellos gravitaba en función de su contexto natural, de su ámbito de vida, de su cotidianeidad. En cambio, el propósito de Dios tenía expectativas futuras, expectativas eternas, expectativas sobrenaturales. Vino del cielo, diga conmigo: vino del cielo, porque todo lo que proceda de Dios viene del cielo. Y llegó el día y vino el poder de Dios, y de repente cambió su lenguaje. No cambia otra cosa, cambia su lenguaje. Porque el lenguaje es lo que retroactiva y lo que reanima y lo que cambia tu forma de vida y de pensar. Dicen los neurocirujanos que el nervio central, que está dividido en dos partes, periférico y autónomo, el nervio central maneja en su totalidad, casi en un 80%, tanto el autónomo como el somático, maneja el habla. Por eso cuando una persona tiene un ACV, tiene un problema cerebrovascular, lo primero que se le afecta es el habla, porque el nervio central comanda en su gran porcentaje el habla, el lenguaje. La coordinación es la que emite la función del habla. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que toma control es su lenguaje, su habla. Y ellos empiezan a emitir un sonido y empiezan a hablar de cosas que no logran entender, pero sí que lo entienden en todo su entorno, gente que no era de la fe, porque empiezan a hablar en el lenguaje de los visitantes que estaban ese día en Jerusalén, motivo de una fiesta. ¿Y qué les hablan? Ellos sin saber, pero los otros sabiendo de los misterios del reino de Dios. Hay veces vamos a hablar cosas que ni nosotros sabemos, pero que aquel que le estemos hablando bajo la unción y bajo el poder de Dios sabrá lo que le estamos diciendo en lo profundo de su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con Lot? ¿Cómo unimos esto ahora? Que no vamos a poder escapar de este mundo.
alegóricamente hablando. No vamos a escapar del sistema. No vamos a poder marcar la diferencia. Como dijo el ángel, escapa por tu vida. A menos que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos que vivir aquí todavía. Tenemos que predicarle a la familia, a nuestro entorno. Tenemos que convivir sin ser parte de su naturaleza y sus conductas. ¿Me está entendiendo? Y no hay otra forma que siendo lleno del Espíritu Santo, que teniendo el lenguaje de Dios en nuestras vidas. Hoy hablábamos en la célula, bajo el texto, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Un evangelio plenamente sobrenatural. Pero decíamos en la célula, abrimos el abanico de la conversación. ¿Vemos eso ahora en su plena manifestación? En el libro de los Hechos, a propósito digo hechos, hechos, no solo palabras. Diga conmigo hechos. Hoy necesitamos hechos. Pedro pasaba por al lado de un enfermo y su sombra lo sanaba. Hoy nosotros tenemos institución, pero no tenemos acción. Tenemos ministerios, tenemos denominaciones, tenemos carteles, hemos institucionalizado, organizado, modernizado la fe y la iglesia. Esta gente no tenía nada de eso, pero tenía el lenguaje del cielo. Y con eso trastornó el mundo. Y con eso pudieron marcar la diferencia al punto de que en el capítulo 3 y 4 de Hechos dice que nadie del pueblo se atrevía a juntarse con ellos porque les tenían miedo por las señales que ellos manifestaban. En una oportunidad vinieron dos sinvergüenzas, Ananías y Zafira. Vinieron a traer el dinero de una propiedad que habían vendido. Pero ellos dijeron, vamos a decir que la vendimos en tanto, pero en realidad vamos a poner tanto. Y vienen, y Pedro le dice a uno de ellos, al esposo, el hombre le dice, aquí está el precio de nuestra heredad. Y Pedro le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque no has engañado a los hombres sino a Dios. Y el hombre cayó muerto. Tremendo, ¿no? ¿Se jugaba en ese tiempo al Evangelio? Ese era el Evangelio que ellos predicaban. Cuando llegó el día, yo estoy esperando ese día, donde no haya necesidad ni siquiera de poder juntarnos aquí a cantar, porque tengamos que atender gente. Porque entre la gente bajo la convicción de pecado, porque el Espíritu Santo le está produciendo arrepentimiento en el corazón. No estoy diciendo nada que no haya acontecido a lo largo de la historia. Si no, lea el avivamiento de Gales del año 1906. Mire el avivamiento del sur de los Estados Unidos en 1911. Mire los hermanos Wesley. Mire los moravos bajo el conde de Zinzendorf en los Países Bajos de Holanda. Comience a leer la historia de la iglesia y vea todos los grandes movimientos que hubo. Y que este fue un comienzo en el Pentecostés, pero que se puede volver a repetir cuando los hijos de Dios esperan la promesa, son revestidos de poder y cumplen el propósito de Dios. Escapa por tu vida, pero también por tus hijos, por los tuyos, por tus afectos, por tu casa, por tu familia y también, si se quiere, por tu ciudad. La iglesia no puede hoy
convivir con esta sociedad sin que se marque una línea divisoria bien notable. Este es el mundo, este va la iglesia. Hoy no se sabe. En la política se llama gatopardismo. ¿Habrá algún gato pardo acá? Es la imagen de una cosa, pero que internamente es otra. Hola. ¿A quién dijo ahí? ¿Te están hablando? Háblele al oído, por favor. Qué lindo cuando llegó el día. Y cuando llega el día viene de repente. Mira el verso 2. Y vino de repente. Ahora, esto lo estoy descubriendo aquí. Verso 2 dice que llegó y llenó la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban? Sentados, como está usted ahora. Pero cuando viene el Espíritu Santo ocurre un fenómeno. Ve al verso 14. Entonces Pedro poniéndose, porque cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida no podés estar sentado. ¿La agarró? No podés estar sentado. Y si estás sentado es porque no te vino el Espíritu todavía. Porque a las personas que nos ha tocado el Espíritu no podemos estar sentados. Si hay algo que a mí me fastidia y me cuesta escuchar una predicación, me cuesta. Una vez Ercilia me hizo una conexión para ir a una convención, una conferencia, y estuve todo el día escuchando pastores, predicadores, y le dijeron a la pastora Ercilia, qué inquieto que es tu pastor. No podía estar sentado. Porque los que fuimos llamados para esto y los que estamos llenos del Espíritu Santo, no es nuestra hábitat esa, sino esta. ¿Entiende? No puedo ser un miembro común, no puedo ser un miembro más. Y no porque tenga un temperamento alfa, no porque tenga un liderazgo innato en mi vida, sino porque el Espíritu Santo no me deja ni siquiera dormir dándome palabra y palabra y palabra, y donde yo veo uno le tengo que hablar y donde veo otro le tengo que predicar, y si veo un enfermo lo tengo que ir a orar, y si tengo que... Porque quien recibe el Espíritu pasa de estar sentado a estar de pie. Pasa de estar inactivo a estar activo. Pasa de estar apagado a estar encendido. Pasa de estar en la carne a estar en el Espíritu. Denle un aplauso al Señor entonces. Ahora, ¿qué lectura, y con esto cierro, podría estar toda la mañana, qué lectura hace la gente? Verso 13 del capítulo 2. Mas otros, burlándose por el Evangelio, por la predicación, por el hablar en lenguas, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, de vino. Estos están... Es más, hoy cuando lo vi a usted cantar y qué sé yo, dije, este le dio temprano. Le conté del predicador, ¿no? Para los que son nuevos a lo mejor. Había un hombre un predicador, esto es cierto, un hombre viejito que ya falleció. Tenía un berretín. Vio que nosotros tenemos agua acá. ¿Sí? ¿Tomamos agua? El hombre tenía el berretín de que siempre le ponían un vaso de leche. Él tomaba leche en el mensaje, en la predicación. Y un día le hicieron una broma. Dijeron, en vez de leche vamos a ponerle... no, vino no. Le pusieron algo más fuerte, una bebida blanca. Sí. Y él no miró, él tanteó el vaso de leche y le mandó el trago. Ya estaba acostumbrado. Y dijo, estaba ungida la vaca. Estos hombres dijeron, están llenos de mosto. Le pegó el trago el hombre, le ardió la garganta hasta...
Pero en el verso 15, Pedro responde y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Contando de las 6 de la mañana a las 9, la hora tercera, 9 de la mañana. No estamos borrachos, estamos bien coherentes, estamos bien sobrios. Esto es no producto de una borrachera, de una embriaguez o de lo que pueda otorgarte el mundo. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Y ahora vaya a Efesios capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desinhibición también. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No hay otra manera que, como los ángeles vinieron a darle prisa a Lot, para que saliera, para que no sea parte de esa vida, de ese mundo, de ese entorno, de esa sociedad. No hay manera que un cristiano pueda ser victorioso, que pueda tener la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, lo santo y lo inmundo. No hay manera si no está lleno del Espíritu Santo. No hay manera de ser lleno del Espíritu Santo si no estás con los santos orando, perseverando en oración y ruego. No hay manera de que se te motive a la oración si no hay poder. Porque cuando oramos, si no oramos con poder, nos desanimamos. Si no oramos con poder, pronto nuestra fe decae. Y no puede haber poder si no hay promesa. Aquellos que tenemos promesa de Dios y estamos esperando el poder, buscamos, oramos, intercedemos, y eso nos ayuda a mantenernos a raya en la separación del mundo y del sistema en que vivimos. Si la iglesia no vive esta experiencia de ese bautismo de fuego, de ese bautismo de Dios, difícilmente la iglesia va a poder ser relevante a la sociedad, al mundo. Difícilmente se va a poder levantar como una voz profética a denunciar lo que está bien y lo que está mal. Es vergonzoso hoy inclusive la política, los políticos, cómo están yendo a las iglesias evangélicas y haciendo convocatoria a los pastores para que los voten, para que los representen. Como saben que los pastores, muchos mueven grupos, mueven masas, mueven gente, ya están tan corrompidos y tan depravados que van detrás de cualquier grupo o sector para buscar y comprar voluntades. La iglesia no puede entrar en esa carrera, no puede entrar en ese juego. ¿Me está escuchando? La iglesia tiene que marcar la diferencia. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido daros el reino, no el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser llenos del poder de Dios? Vivir bajo promesa, vivir a diario el poder de Dios. Poder tomar aquellos afectos y aquello en nuestro entorno y llevarlos a la salvación, no sin el poder.